Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Así que bienvenidos a la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en este tiempo que tenemos para meditar en su palabra. Vamos en primer lugar a tener la lectura. Estamos, como digo, siguiendo toda la epístola, primera epístola de Pedro, bajo el título genérico Superando las pruebas. Y hoy llegamos al capítulo 3, versículos del 1 al 7. Así que vamos a leerlo. Leo yo. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Menudo pasaje. A través de este pasaje entramos en un tema central de la vida familiar, de la vida conyugal. Son las relaciones entre los cónyuges, lo que es la relación en el matrimonio. El apóstol da unas breves exhortaciones dentro del contexto, y esto es muy importante que nos acordemos, especialmente si hemos seguido estos días las lecturas anteriores. Está en el contexto de lo que estábamos hablando la semana pasada. Estábamos hablando acerca de la sumisión. ¿Os acordáis? De la sumisión. Reconocíamos que la palabra sumisión en nuestra cultura tiene hasta incluso un sentido peyorativo. Aún se dice que una persona sumisa puede ser víctima de ser menospreciada o violentada por otras personas. Una persona sumisa se considera en nuestra cultura como es una persona que no tiene carácter, que es débil, que se deja manipular por otros. Sin embargo, el sometimiento que estábamos hablando estos días tenía que ver precisamente con tener un carácter fuerte en Dios, porque es una voluntad consciente y rendida a su voluntad, sabiendo que al final, como leíamos el otro día, seremos exaltados por Dios mismo. Por otra parte, este pasaje que vamos a considerar ahora es un pasaje, tenéis que reconocer que levanta ampollas y que muchas veces hasta incluso es manipulado, incluso por los propios cristianos. Y especialmente por las mujeres, porque a veces se interpreta esto como una especie de machismo, ¿no? un falso machismo. Pero la exhortación va dirigida tanto a hombres como a mujeres, incluyendo incluso a aquellas mujeres en la primera parte que sus maridos no son cristianos. Así que, como el tema es muy amplio, nos tenemos que ceñir a este pasaje, al texto. Del tema de relaciones hombre-mujer, matrimonio, eso sería muy extenso. Nos vamos a ceñir a lo que es este pasaje. Pero antes de entrar, quiero llamar la atención en el final de la lectura que hemos hecho. Ir un momento al versículo 7. Dice, al final de todo, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, es tan importante este tema que según vivamos de acuerdo o no a estas exhortaciones, pueden afectar a nuestra relación y a nuestra comunión con el Señor. Así que no, a lo mejor puedes pensar, bueno, esto no es para mí,
o esto yo ya lo tengo superado, superada. Bueno, es tan importante este tema que advierte Pedro que según como tú entiendas, interpretes y vivas, puede afectar incluso a estorbar nuestras oraciones. Luego entraremos en detalle en eso. Así que por eso digo que es importante. Precisamente la palabra estorbar, el original, significa interrumpir, como un interruptor, ¿no? Tú cierras el interruptor y ya no hay comunicación. Es tan importante el tema que puede llegar a interrumpir nuestra comunión con el Señor. Así que solamente cuando la pareja cristiana mantiene una relación correcta, según estos principios básicos de conocimiento, de honor, cuando hay esta sumisión mutua, de esto hablaremos, una sumisión mutua, es cuando puede realmente haber una comunión fluida con Dios. En un sentido, el matrimonio cristiano, entendido, luego veremos variantes, pero el matrimonio cristiano es entendido como una mini iglesia. ¿Os acordáis las palabras del Señor Jesús cuando decía que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos? Porque donde están dos o tres congregados, reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que en una relación de una pareja cristiana, ambos cristianos, el Señor está en medio. Así que bajo esta perspectiva vamos a entrar en el pasaje. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estáis ya atentos? En primer lugar, la mujer cristiana. Vemos que Pedro le dedica de estos 7 versículos 6, del 1 al 6. La responsabilidad de sumisión corresponde no solamente, vimos que no solamente corresponde a los gobernantes y a los criados o esclavos que veíamos el día anterior, sino que el concepto este de sumisión afecta a la relación entre la mujer y su marido. Y aunque la mujer tenga un marido inconverso, en nuestra comunidad tenemos algunos casos, aunque la mujer tenga un marido inconverso, las buenas obras, la buena actitud, una actitud correcta, tiene el poder, puede llegar a tener el poder de influenciar a la otra persona. Esa conducta del corazón es un adorno más visible, importante que lo externo. Por eso el mayor espacio que dedica en estos versículos Pedro está dedicado a la mujer, porque seguramente las congregaciones que iban a recibir, ¿os acordáis que al principio de todo hablamos que la carta está dirigida a iglesias de Asia Menor, donde habían también muchos judíos que se habían convertido? Y muy probablemente muchas de las mujeres que formaban parte de las congregaciones locales de las iglesias, pues eran mujeres que se habían convertido, pero sus maridos no. Y vamos a ver algunos detalles de esta situación. Este pasaje implica que es posible que una esposa cristiana, lo plantea así Pedro, es posible que una esposa cristiana falle en su relación con su esposo no cristiano. Es un planteamiento que hace Pedro. Posiblemente por eso que decía de que habría muchas mujeres. También nos ocurre a nosotros en nuestra iglesia. Hay unas cuantas hermanas cuyos esposos o no son creyentes ni a lo mejor y están sufriendo esas situaciones, ¿no? Claro, en aquella situación, en aquel contexto, imaginaos, esa mujer podía, una vez que ha conocido el Evangelio, puede sentirse en un sentido superior a su esposo porque ha adquirido nuevos conocimientos, ha descubierto unos privilegios espirituales que antes no tenía, que no tiene su esposo. Hay un cambio en su vida, hay una seguridad incluso como mujer, hay una libertad que está experimentando. Podría sentirse incluso
pues liberada de algunas de las obligaciones paganas que en el contexto de entonces estaban viviendo. Incluso motivada por su nueva fe, pues estaría más involucrada en las actividades de la comunidad de la fe, de la familia de la fe. Claro, todo eso podía llevar al final a un mal testimonio, a un quererse liberar en un sentido, en lugar de ser de bendición, podría generar problemas. Y os acordáis que lo mismo, la misma exhortación que leemos aquí en el capítulo 3, versículo 1, que dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, es la misma exhortación que Pedro, en el capítulo 2 le dice a los criados. Versículo... A ver, ¿dónde estás? En el capítulo 2... Criados, versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto. Lo mismo que le dice a la mujer, ya lo había dicho a los criados. Bien. Por eso, de la misma manera, también es cierto que el planteamiento que hace Pedro al tema de los criados, el mismo planteamiento lo hace a las mujeres. Estad sujetas a vuestros maridos. Como decía antes, es la misma exhortación que hace a los criados. Les dice: estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Ahora, estar sujeto es importante. No significa un rasgo de inferioridad. Como toda institución, para Dios, la familia necesita una dirección para funcionar con un mínimo de buenos resultados, de éxito. En el caso de la familia, y especialmente de la familia cristiana, el marido es aquel que de alguna manera tiene que dirigir a la familia. En el caso de la esposa, Dios espera que ese liderazgo corra a cargo del esposo. No nos asustéis por todas estas definiciones tan tajantes, pero vamos a tener todo el contexto y ver las aplicaciones que podemos tener. En la sociedad de aquellos tiempos, estamos hablando de hace 2000 años, las costumbres culturales esperaban que la mujer siguiera la religión del marido. Si el marido adoraba a un dios determinado, que había muchísimos dentro del paganismo, pues la mujer tenía que adorar al mismo Dios. Ese era un poco el contexto cultural de hace 2000 años. Entonces, solo el haber aceptado el cristianismo antes que su esposo podía tener una especie de apariencia de insubordinación, de un motivo además de vergüenza para el esposo, desde el punto de vista cultural estamos hablando. Y Pedro se preocupa porque ellas, estas mujeres cristianas que empezaban a caminar en la fe, no complicasen el problema ni creasen disturbios o confusión en el testimonio, incluso para los propios hombres. En la actualidad, cuando todo el mundo quiere hacer valer sus propios derechos, todos queremos tener nuestros derechos, en la actualidad la persona que es verdaderamente cristiana tiene que aprender algo muy importante. Es que se debe preocuparse más por sostener relaciones correctas y que de verdad la humildad sea un elemento en nuestra relación con Dios. Ahora, cuando está diciendo, mirad, estad sujetos a vuestros maridos, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ellos. Ser ganados por la conducta. También en capítulo 2, vais a capítulo 2, versículo 12, habla algo de la conducta, lo hemos visto el otro día. Habla de vuestra buena
vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Y el versículo 15 dice: esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, Pedro está insistiendo en que la conducta del cristiano, en este caso de la cristiana, tiene que ser correcta, tiene que ser buena, porque eso es lo que dará fuerza en su testimonio. En el caso de las esposas, aquí está hablando, en primer lugar, de sumisión, versículo 1, estar sujetos. Habla en el versículo 2 de pureza, de castidad, respetuosa, y en el versículo 4 habla de humildad, que ahora entraremos en detalle. Es decir, voy corriendo para que tengamos un momento luego de coloquio. Lo que puede llegar a impactar en la vida de un esposo no cristiano, inconverso, lo que puede llegar a impactar en esa vida es esta esposa que está dispuesta a sujetarse en medio de una serie de cosas que ya sabemos que hemos de tener en cuenta. Yo diría que no solamente es la esposa, sino que incluso la madre cuyos hijos no son cristianos y que por su actitud, por su conducta correcta, puede llegar a ser de influencia a sus propios hijos, no siendo cristianos, no siendo creyentes. Vale, esta es la exhortación. Ahora, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Yo creo que esto ya nos da claves, porque realmente donde está insistiendo Pedro es en la vida interior de la mujer, de la esposa en este caso concreto. Versículos 3 y 4 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? En el versículo 3, Pedro da un énfasis en el interés de aquellas mujeres. Estamos hablando de hace 2000 años, pero todo eso luego lo hemos de aplicar a nuestras propias vidas. En el interés de aquellas mujeres que solo estaban pendientes de lo externo. Dice: peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos. Pero, ¿qué clase de vestido es el que le agrada a Dios? Dice que la mujer no debe interesarse tanto en el ornato exterior, porque entre otras cosas lo que ocurrirá es que descuidará su vestido interior, su vida interior, la belleza interior. Pedro no está prohibiendo, no está poniendo prohibiciones de que no hay que peinarse bonito, ni vestirse guapo, ni llevar ropa de marca, no está diciendo cosas de esas. Lo que está es marcando un contraste entre lo externo y lo interno. Lo que está hablando es precisamente de enseñar a vivir un sentido correcto de valores que marcan la diferencia. Eso Cristo lo repetía muchas veces, Jesús lo decía muchas veces. Dice en Mateo 6, versículos 17 y 18: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Es en el interior donde Dios mira nuestro corazón. Nosotros, las personas, pues intentamos ir más o menos bien vestidas, bien guapas, y sobre todo cuando hay eventos especiales, ¿verdad? Y no es que está para nada mal, pero al final Dios lo que está mirando es nuestro interior. Así que hace un contraste Pedro entre lo externo y lo interno, lo externo que se ve y lo oculto que no se ve, entre el adorno que es temporal, que es pasajero, que incluso hasta pasa de moda,
y la persona, el interior. Los peinados, el oro, el vestido por un lado, por otro lado el espíritu afable, apacible. También hacen una diferencia entre lo que le agrada a los hombres o a uno mismo y lo que realmente le agrada a Dios. En la cultura del primer siglo, cuando está escribiendo esto Pedro, los filósofos, moralistas romanos, pues criticaban las modas extravagantes que ya habían hace 2000 años, sobre todo entre los romanos, en las romanas, y especialmente en aquellas que tenían un poder adquisitivo importante. Y entendían que el hecho de estar tan disfrazadas, tan vestidas, era una manera de también atraer la atención de otros hombres que podían estar casados o tenían otras esposas o ellas mismas también en esa condición. Por eso Pedro aquí está pidiendo en primer lugar moderación, porque el principio básico es que la mujer cristiana debe vestirse de manera que no llame la atención de otros varones, o lo que diríamos ahora, que no seduzcan, no vaya seduciendo por ahí. A veces, pues sí, lo hemos visto, o por lo menos ha dado esa sensación. Sino que todo lo contrario, lo que está diciendo Pedro es que cultive una buena conducta de carácter interno más que lo externo. Utiliza esta palabra, incorruptible. Dice, sino en el versículo 4, en el incorruptible ornato de un espíritu. Incorruptible da la idea de que lo que tú has de sembrar no ha de ser algo temporal, algo que va a perecer, que va a acabar, sino todo lo contrario. Los valores espirituales que tú vayas a tener son valores que son para toda la eternidad. Son esos valores que Jesús en Mateo capítulo 6 hablaba mucho sobre esto, ¿no? De los tesoros, de cuidado de no acumular tesoros en la tierra, más bien acumular tesoros en los cielos. De eso es lo que está hablando. Recordamos aquellas palabras también hace unos días del Señor que le decía a Samuel: no mires a su parecer, cuando estaba buscando al sucesor de Saúl, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso en 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 y 7. Es decir, Dios está preocupado, lo que le agrada a Dios es nuestro interior, porque nos ama, porque está pendiente de nosotros. Y está diciendo, en este caso habla de las mujeres, está diciendo, no le des tanto énfasis a lo de afuera, porque lo que tienes que cuidar es lo de dentro. Y entonces Pedro pone un ejemplo, en los versículos del 5 al 6, pone este argumento. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Aquí parece que Pedro está apelando a las mujeres del Antiguo Testamento, que no todas eran santas, que no todas eran perfectas, porque no había ni en el Antiguo, ni en el Nuevo, ni ahora, mujeres ni hombres perfectos. Pero apela a estas mujeres, posiblemente serían las esposas de los patriarcas, porque cita a Sara. Sara no fue un ejemplo de todo, precisamente la única vez que llamó Señor, que aquí lo menciona, ¿verdad? Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, solamente lo menciona una vez, y precisamente fue cuando le anunciaron que iba a ser madre, una mujer, Sara ya muy mayor, y ella se rió. Y se dirige a Abraham diciendo, mi señor Abraham. Así que Sara podía ser muchas cosas, pero no un ejemplo de perfección. Pero Pedro toma este momento, lo cual certifica la historia de Abraham y Sara, que eso es muy interesante, pero es otro tema. Pedro certifica que
el hecho de que esta mujer, en un momento especial, pues fue una mujer que se sometió, se sujetó a lo que Dios tenía previsto para ella y para su descendencia. Por eso Pedro no entra en otros detalles de la historia de Sara. Bien, tenemos aquí una síntesis. Estoy corriendo mucho para que podamos hablar, pero esto es una síntesis de lo que está hablando acerca de la mujer cristiana y especialmente de aquellas creyentes cuyos maridos no lo son, y cómo uno o una tiene que cuidar de su vida interior. Pero también dedica un versículo a los maridos. Versículo 7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Estoy en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que está claro es que el marido también tiene una responsabilidad correspondiente, precisamente, y no elimina para nada la idea de sumisión. Y la idea de sumisión del marido hacia la mujer es honrar a la mujer, honrar a la esposa, pues con hechos, con obras de cortesía, considerando, dice, el reconocimiento que hay una desigualdad aparentemente física, pero que hay una igualdad espiritual con todos los privilegios y derechos, para que todos los dos mantengan esa comunión, esa relación con Dios, hombre y mujer, por igual. Aquí no hay mención de esposas no creyentes, de esposos creyentes, porque probablemente, como decía antes, pues si el hombre era creyente, la mujer fácilmente también iba a ser creyente en aquel contexto. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo Pedro a los esposos? ¿Qué es lo que está pidiendo? Este versículo empieza con un importante igualmente o asimismo, depende de la versión. Vosotros maridos igualmente, es decir, ellas tienen unos deberes de sumisión, de sujeción, que vosotros también tenéis. Cuando Pablo, en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23, lo podéis buscar por favor, Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23, dice, ¿lo tenéis? Efesios 5, 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice Pablo, en esta ocasión es Pablo, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es un concepto de dependencia de unos de otros. Pero es que en el versículo anterior, primero aquí dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos, pero es que en el versículo anterior, en el versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que el sometimiento es mutuo. No tengamos la idea de que las mujeres han de estar sujetas, desde el punto de vista cristiano, al esposo, sino que realmente el esposo también, por el hecho de ser cristianos ambos, hijos de Dios ambos, herederos y con los mismos privilegios, los dos sometiéndose unos a otros. Esa es la voluntad del Señor. Dice, vivid con ellas. Hombre, vivid con ellas ya se entiende, ¿no? ¿Con quién vas a vivir si no es con ellas? Pero ese vivir va más allá de simplemente la cohabitación, de estar debajo del mismo techo. Tiene que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con la amistad entre los dos, tiene que ver con la relación sexual, la intimidad de la pareja, tiene que ver con el conocimiento
de la compañera de hogar y un reconocimiento inteligente de las características, necesidades, de los privilegios de la esposa. Indica que el vivir con la esposa no es solo una cuestión o una función física, sino que requiere un saber cómo hacerlo. Por eso dice sabiamente. Pon a funcionar tu cerebro, pon a funcionar tu sabiduría, porque tienes que ser sabio a la hora de atender, cuidar a la esposa. Pedro señala algunos aspectos de este conocimiento, en el resto del versículo lo vemos. Dice que es digna de honor, que es vaso más frágil, es coheredera de la gracia de la vida y es tan importante que la relación con ella afecta a nuestra relación con Dios. Dice, dando honor a la mujer. ¿Eso no es acaso sometimiento? Está hablando de honrar y respetar, de ubicar a la esposa en un lugar elevado, privilegiado, y brindarle el trato que se merece. ¿Quién es? Así que el esposo se somete a la responsabilidad de cubrir las necesidades materiales, emocionales y espirituales de la esposa. ¿Pero por qué? Dice, como a vaso más frágil. A veces se ha utilizado esa frase de que es el sexo débil. Mentira. Mentira. Y no tiene nada que ver el sexo frágil, que es mentira, sino mucho menos con la idea del vaso frágil. Hacemos muchas bromas sobre esto. Hacemos bromas sobre la fragilidad de la mujer, cuando en realidad sabemos que son muchos más fuertes, y la prueba está que hay más viudas que viudos. Pero la idea... No. La idea es resaltar, y aquí sí que es importante resaltar, la vulnerabilidad emocional, la sensibilidad que tantas veces los hombres carecemos y no tenemos. Y a veces las tratamos como si fueran otro hombre, sin tener en cuenta su estado emocional, ni sus ciclos menstruales, ni sus preocupaciones, ni sus prioridades, ¿no? Versículo 7. Pedro, desde luego, está indicando que hay una diferencia entre los sexos, pero sin embargo deja claro la igualdad espiritual que hay entre el esposo y la esposa. Dice, como coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y vuelve a enfocar, Pedro, vuelve a enfocar la realidad espiritual que en ambos, y que una realidad espiritual que hemos estado considerando, sobre todo en el primer capítulo, que ambos pueden y deben disfrutar. El hecho de ser hijos de Dios, que vamos a tener la misma herencia espiritual, que vamos a gozar de los mismos privilegios y de las mismas bendiciones. Por eso el esposo honra a su esposa entrando en una comunión de conocimiento mutuo para que su conducta hacia ella se fundamente en sabiduría y en su igualdad espiritual. Bien, acabo. Volvemos al principio de esta reflexión. Hemos visto como en un cuadro, ¿no?, algunas pinceladas, algunas de las enseñanzas, que hay que enmarcarlas junto a otras. Pero, como decíamos al principio, al final del versículo 7, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora vamos a tener un tiempo de oración, y qué importante es que nuestra relación con Dios sea una realidad, sea una vivencia, que no haya nada que estorbe en esa comunión. En relación con el tema, qué importante es que en un matrimonio, en una pareja cristiana, no haya nada que estorbe, que interrumpa esa comunión con el Señor.
Así que espero que nos dé algunas ideas para pensar, aunque nuestras situaciones personales cada uno sea diferente, pero vemos el interés que Dios tiene en que nuestra relación con Él es la prioridad. Y si no tenemos solventada esa relación, pues ni siquiera las relaciones más íntimas pueden estar funcionando, ¿no? Que el Señor nos bendiga. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?